Bueno, el formato nos va a permitir generar entonces una nómina completa según el mes de trabajo. Entonces, ¿dónde empezamos con este formato? Primero yo debo de tener como la información, digamos, de todos los empleados. Entonces, acá en la ficha empleados, en esta ficha empleados, yo voy a tener los datos especificados de la siguiente forma. Yo voy a tener los nombres de los empleados, voy a tener el salario básico del empleado, voy a tener acá los días trabajados y de una acá al formato yo puedo llevar, digamos, el total de las horas extras, puedo tener el valor a pagar total de horas extras que ya lo vimos anteriormente y puedo tener un total, pues digamos, de las comisiones. Algo que de pronto no habíamos aclarado la vez pasada es que este tema de comisiones, si las comisiones son ocasionales, pues esas comisiones no hacen parte o no constituyen tema salarial. Las comisiones, si son esporádicas, no hacen parte de salario. Si esas comisiones son constantes, si esas comisiones pues son rutinarias, sí llegan a ser parte del tema salarial. Ahora, con estos datos es muy simple. Aquí existe, digamos, un formulario base donde está la ficha que dice nómina. Yo le doy clic ahí. Aquí tenemos un formulario base en el cual, en ese formulario, digamos, yo señalo el mes que voy a cancelar. En este caso, señalemos agosto. Hola, Avi, ¿cómo estás? Entonces, Hola, ¿qué más, don Luis? hola, Avi, Me, ¿cómo estás? me demoré en conectarme no me di cuenta ¿Cómo, Avi? la live. Repíteme, porfa, Bien, despacio. gracias a Dios y ustedes. Bueno, bien, gracias, Avi. ¿Cómo estás? No, se me pasó, no, creo que se me pasó, fue que ahorita esta chica me llamó Bueno, lo y me importante es que disculpa, ya estás acá. me conectaba. Bien. Bueno, ¿Qué me está haciendo? Avi, Avi, ¿me escuchas? ¿Están viendo la nómina? Sí, Avi. Estamos en este momento haciendo, digamos, Se escucha, una o sea, yo información sí de lo nómina. escucho, pero Estamos señor, haciendo, estamos haciendo la información de la yo nómina. sí, yo sí, sí, Bueno, entonces aquí en esta nómina, en este formulario de empleados, entonces yo señalo acá el mes
el mes de trabajo. En este caso vamos a señalar el mes de agosto. Entonces señalo agosto, busco el empleado, entonces vamos a elegir uno de estos empleados. El empleado que yo tenga acá, por ejemplo, voy a elegir Adriana María Polanco. Ahora sí perdón lo interrumpirlo, es que se me desconectó. Ahora sí me escucha, profe. Sí, te escucho muy claro. Ah, mejor, Claro, ahora sí. Entonces que claro, ahora sí le escucho, profe. Bueno, estamos diciendo, Avi, que mirando un formato de manejo de nómina, que es muy sencillo y nos va a ayudar como para entender cómo se trabaja una nómina. Estábamos diciendo también que es muy importante que tengamos los formatos que hemos trabajado, o sea, el formato de manejo de horas extras, el formato que habíamos quedado de actualizar con base pues en los valores que tenemos hoy de recargos y horas extras, el formato de reporte de horas extras, de novedades de horas extras como lo pide el ministerio, que es la manera como vamos a reportar las novedades. Y este nuevo formato que se los estaré enviando entonces hoy, que es un formato en el cual nos sirve de compendio de nómina. Entonces, en este formato, lo que estamos diciendo es que aquí en la ficha de empleados, en la parte final, la ficha de empleados, entonces yo, para que el formulario me pueda funcionar, la ficha de empleados debe de tener la información correspondiente del mes. Por ejemplo, en este caso vamos a liquidar agosto, entonces yo aquí en la ficha de empleados voy a colocar el nombre, en el nombre del empleado voy a colocar su salario básico, 1.423.500. Y yo aquí voy a decir cuántos días ha trabajado el empleado. Si él ha trabajado los 15 días o los 30 días, vamos a colocarle aquí 30 días de trabajo. Vamos a decir que vamos a pagar el mes. Aquí voy a colocar el total de horas extras. Digamos que este mes no tuvo horas extras. Y aquí voy a colocar si el empleado gana algún tipo de valor por comisiones. Vamos a colocarlo en 0. De las comisiones, es muy importante decir que si las comisiones no son constantes, sino que son ocasionales, no hacen parte no son parte constitutiva de salario, es decir, no se tienen en cuenta para hacer algún tipo de liquidación. Pero solo pues si las comisiones, digamos, son ocasionales. Entonces con estos datos yo me voy acá a nómina, el formulario de nómina, vuelvo y explico, elijo el mes de agosto, elijo el empleado. Hola Diana María, ¿cómo estás? Aquí elijo el empleado, me sale el sueldo básico, me salen los días trabajados. Acá voy a colocar el salario mínimo.
Y acá voy a colocar el auxilio de transporte. El auxilio de transporte de 200.000. Si yo le doy clic aquí en aceptar, recuerden el empleado que estamos trabajando, que es Adriana María Polanco. Si yo le digo aquí aceptar, No se oye nada. entonces nos vamos para el mes de agosto, aquí abajito, No, es el teléfono. nos vamos para el mes de agosto, y aquí tengo los datos que acabo de ingresar. Adriana María Polanco, con el salario de 1.423.500, con 30 días trabajados, su auxilio de transporte. Y entonces, miremos cómo está constituida esta nómina. Miremos que el trabajador automáticamente me lo cargó aquí en el mes de agosto. Y me cargó los datos del trabajador. Entonces la nómina tiene tres momentos. Bien, la nómina tiene algo que es el devengado. ¿Qué es el devengado? Entonces el devengado, digamos, son los días trabajados, el total de horas extras, el total de las comisiones, el auxilio de transporte. La suma de estos valores me da a mí lo que se llama el total de vengado. Entonces, ese total de vengado es la suma de el sueldo básico más las horas extras, más las comisiones, más el auxilio de transporte. Eso es lo que se llama el total de vengado. Es lo que gano en el mes. Hay otro componente en la nómina que son las deducciones. Entonces tenemos las deducciones. Entonces en este caso las deducciones tienen que ver con lo que es la seguridad social, lo que son los aportes a salud, lo que son los aportes a pensión. Dentro de estas deducciones también podemos tener, digamos, alguna otra deducción por descuentos de fondos de empleados o préstamos. Pero básicamente, pues, las deducciones principales tienen que ver por el tema de seguridad social. Y ese tema de seguridad social nosotros lo compartimos con el empleador. Ya les voy a explicar cómo es que compartimos nosotros ese valor con el empleador. Entonces yo quiero que miremos que una nómina se compone de dos partes: el tema de devengado y el tema de deducciones. Las deducciones tienen que ver con lo que es la seguridad social. Entonces, miremos la primera deducción, que son los aportes a salud. El empleado paga el 4% de esos aportes a salud. Entonces, esos aportes a salud, pues, son con base en el sueldo básico del trabajador, no con el auxilio de transporte. O pues, si yo voy a calcular el aporte a salud de una persona, lo hago con el salario básico, no lo hago con el auxilio de transporte. Por eso ustedes ven aquí que para hacer el cálculo de los aportes a la salud, pues hemos restado del total de vengado, le hemos restado el auxilio de transporte.
porque ese aporte se hace sin el auxilio de transporte. Entonces, a este total de vengado menos el auxilio de transporte le saco el 4%. Y ese 4% pues es el aporte a salud. Lo mismo pasa con la pensión. La pensión, la persona, el empleado paga el 4%. ¿Y cómo es eso? Es exactamente igual. Es decir, al total de vengado le resto el auxilio de transporte y con base en eso sacamos el 4%. Entonces, en lo que es los aportes a salud, el empleado, el trabajador aporta el 8.5% y el trabajador aporta el 4%. Quiere decir que los aportes a salud son el 12.5%, de los cuales el 8.5% lo aporta el empleador en salud, o sea que el empleador de este total de nómina, el empleador está aportando este valor y el trabajador aporta solamente el 4% de su salario. El patrono aporta el 8.5% del total pues de la nómina. Entonces, en pensión, lo que es en los aportes a pensión, el empleador aporta el 12% y el empleado aporta el 4%. Quiere decir que la pensión es el 16%, pero el 4% lo aporta el trabajador. Eso es seguridad social. Entonces, el aporte a salud y el aporte a pensión se hacen con base en el sueldo básico sin el auxilio de transporte. La suma de estos dos valores me va a dar el total de las deducciones. Entonces, si yo al total de vengado le resto las deducciones, entonces ya tengo un total a pagar. Vuelvo y repito el esquema de la nómina. Entonces yo tengo voy a volverlo a hacer con otro trabajador. Vamos aquí a empleados y vamos a hacerlo con Luz Marina Serna. Yo puedo tener aquí los empleados que quieran. Vamos a hacerlo con Luz Marina Serna. Luz Marina Serna se gana 1.423.500. Digamos que aquí todos los empleados están ganando el mínimo. Digamos que Luz Marina Serna trabajó los 30 días. Digamos que Luz Marina Serna se ganó, digamos, 0 comisiones y 0 horas extras. Entonces yo ya tengo los datos registrados de Luz Marina Serna para poder liquidar la nómina de Luz Marina Serna en agosto. Si yo me voy aquí a nómina y busco acá el mes de agosto, pues ya tenemos agosto aquí, busco el empleado acá, Luz Marina Serna, dándole clic aquí en la flechita me aparecen los empleados. Entonces de Luz Marina Serna
me va a aparecer la información que yo ya registré. Ahora, aquí yo registro el auxilio de transporte de Luz Marina Serna. Y si yo le doy clic aquí en el botón de aceptar, entonces voy a la ficha agosto, y en la ficha agosto me va a aparecer Luz Marina Serna. Y entonces, ¿qué tiene Luz Marina Serna? Tiene un sueldo básico de 1.423.000. Vamos a ponerlo más grandecito. Entonces, Luz Marina Serna tiene un sueldo de 1.423.000. Trabajó 30 días. Trabajó 30 días. Tiene un auxilio de transporte de 200.000 pesos. Entonces, las horas extras, las comisiones, el auxilio de transporte, más el salario básico, eso constituye el total de vengado de Luz Marina Serna. Ese es el total. Bien. Ahora, vámonos a las deducciones. Entonces, si al total de vengado nosotros le restamos el auxilio de transporte, entonces, y eso lo multiplicamos por el 4%, vamos a tener el 4% de aporte a la salud. Entonces, el aporte a salud que hace el empleado es del 4% sobre su salario, sin el auxilio de transporte. Ahora vámonos a la pensión. Entonces lo mismo. Si yo le resto al total de vengado, le resto el auxilio de transporte y lo multiplico por el 4%, entonces eso me va a dar a mí pues el total de aporte a pensión. ¿Y cómo totalizo? Ah, bueno, entonces el total de las deducciones, sumando salud y sumando pensión, ese total de deducciones, entonces lo resto del total de vengado. El total de deducciones se lo resto al total de vengado. Y eso me va a dar el valor neto a pagar. Vamos a hacer otro. Si quieren, borremos esta información, borremos toda esta información. Borremos esto. Vamos a dejar agosto en blanco. Vamos a hacer una nómina de varios empleados. Digamos que vamos a cancelar los primeros 15 días de agosto. Vamos a hacer la primera quincena. Hagámoslo así. Vamos a quitar estos empleados
Dejemos en blanco agosto. Vamos a liquidar un empleado con 30 días y un empleado con 15 días. Y vemos como la diferencia. Entonces, digamos, empecemos con Marjorie Cárdenas. Entonces, yo voy a la planilla empleados, aquí a la ficha empleados, y aquí entonces vamos a colocar los datos para Luz Marina Cárdenas. ¿Cuáles son los datos? Que el salario básico es de 1.423.500 y que Luz Marina trabaja 30 días. Listo. Quitemos estas horas extras. Ahorita hacemos un ejercicio con unas horas extras. Entonces digamos que horas extras 0 y comisiones 0. Bien, entonces nos vamos acá al formulario de nómina. Acá al formulario de nómina y voy a buscar el empleado. Voy a buscar a Marjorie Cárdenas. Cuando yo le doy clic a Marjorie Cárdenas, me aparece entonces la información que acabo de digitar. Me aparecen los días trabajados, si tiene horas extras y si tiene comisión. Debo recordar agregar el auxilio de transporte. Aquí ya aparece porque nosotros ahorita lo agregamos, pero en caso tal tengo que agregarle el auxilio de transporte. ¿Cuál es el auxilio de transporte para este año? 200.000 pesos. Y le doy clic en aceptar. Si nos vamos para agosto, aquí la ficha en la parte final donde dice agosto, entonces voy a mirar que ya me aparece Marjorie Cárdenas. ¿Cuál es el devengado de Marjorie Cárdenas? ¿Cuál es el devengado de ella? El sueldo básico más el auxilio de transporte. Y esas dos cosas, ¿cuánto me suman? El sueldo básico más el auxilio de transporte. Me suman 1.623.000. Entonces, este es el devengado. Si vamos a mirar las deducciones, entonces vamos a decir que a este total devengado le resto el auxilio de transporte, y eso lo multiplico por el 4%. ¿Cuánto me va a dar? Este valor. Lo mismo hago con la pensión, que son las dos deducciones básicas que tengo en la nómina. Entonces, al total devengado le resto el auxilio de transporte y eso me da a mí, lo multiplico por el 4%,
y eso me da a mí el aporte a pensión. Con estos dos datos, aporte a salud y aporte a pensión, lo sumo y eso me da el total de deducciones. ¿Cuál es el neto pagado? Bueno, al total de vengado le resto las deducciones y eso me va a dar a mí lo que se va a pagar. Entonces esto es una nómina para 30 días de la trabajadora Marjorie Cárdenas. Voy a borrar acá. Bueno, no voy a borrar para que veamos un dato, una diferencia. Volvamos aquí a la ficha de empleados. Voy a hacer la nómina para Karen Tatiana Daza. Digamos que Karen Tatiana tiene el mismo valor, 1.423.500. Digamos que todas estas personas son operarios. Entonces, Karen Tatiana Daza gana 1.423.500. Digamos que Karen Tatiana Daza trabajó 15 días. Dejémosle 0 horas extras, 0 comisiones. Bien, vámonos para el formulario de nómina. Estamos en agosto. Voy a buscar aquí a Karen Tatiana Daza. Le doy clic a Karen Tatiana Daza. Me trae los valores que acabo de digitar. Un salario de 1.423.500. 15 días trabajados. 0 horas extras, 0 comisiones. Coloco el auxilio de transporte y vamos a darle clic en aceptar. Vámonos para agosto. Entonces, como vemos acá, tengo el salario básico, trabajó 15 días, tengo obviamente el auxilio de transporte, pero ojo, no le estamos pagando aquí en el auxilio de transporte para el total de vengado, no le vamos a pagar el auxilio de transporte completo, porque solamente estamos pagando 15 días. Bien, entonces solamente estamos pagando 15 días. Por eso, si ustedes miran, digamos, el total de vengado es la mitad de 1.623.000. Entonces acá tenemos que los aportes a salud obviamente son por 15 días. Bien, entonces es la mitad de los 56.940. Aquí estamos pagando 15 días de salud y aquí estamos pagando 15 días de pensión.
Entonces, el neto pagado es el total de las deducciones menos el total del devengado. Bien, entonces, independiente si yo trabajo, tengo reportados los 30 días o tengo reportados 15 días, pues digamos la planilla me hace el cálculo automático. Pero yo quiero que se den cuenta cómo, digamos, cómo funciona en su estructura la nómina, donde pues hay un devengado, de dónde sale el devengado, hay unas deducciones, de dónde salen las deducciones, cómo se configura la deducción, que la deducción se configura sin el auxilio de transporte y cómo entonces llegamos al neto pagado. Bien, hagamos otro ejemplo, pero ustedes lo explican. De pronto, alguien preguntará, bueno, ¿y qué pasa cuando un mes trae 31 días? Esa es una muy buena pregunta. Entonces, algunos, digamos, en algunas partes colocarán 15 días trabajados, entonces quiere decir que ese día 31 se pierde, o en algunas partes colocarán una nómina por 16 días trabajados. Entonces, hay que mirar qué tan legal, tan justa, no digamos legal, justa, tan justa es la empresa en su liquidación de nómina. Vámonos aquí a empleados y digamos que vamos a pagar a Juan Carlos Cárdenas. Digamos, vamos a poner aquí en cero a Juan Carlos Cárdenas. Entonces, aquí yo tengo los datos de Juan Carlos Cárdenas. Entonces, para liquidar el mes de agosto de Juan Carlos Cárdenas, ¿qué tendría que hacer? ¿Quién me dice? Para liquidar el mes de agosto de Juan Carlos Cárdenas, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo? Profe, mirar el salario que es 1.423.500, luego mirar los días trabajados, que sean 15 o 30 días trabajados. Muy bien. Entonces, aquí voy a colocar el salario. 1.423.500. Muy bien. Voy a colocar los días trabajados de Juan Carlos Cárdenas. Digamos que Juan Carlos Cárdenas trabajó 30 días. Muy bien. Y ahí se mira las horas extras o las comisiones. Muy bien. Entonces, digamos que Juan Carlos Cárdenas tiene 0 horas extras y tiene 0 comisiones. Muy bien, excelente. Entonces ya tengo a Juan Carlos Cárdenas.
Entonces voy a ir aquí al formulario, en esta parte donde dice en la ficha nómina, y voy entonces a buscar aquí ya está el mes. Voy a buscar aquí a Juan Carlos Cárdenas y viene la información que estaba trabajando de Juan Carlos. Coloco el auxilio de transporte y entonces le digo aceptar. Me voy para agosto, aquí la ficha bajito agosto, y aquí tengo a Juan Carlos Cárdenas. Tengo los 30 días laborados de Juan Carlos. Tengo entonces el total de vengado de Juan Carlos. Tengo entonces los aportes a salud, que entonces, ¿quién me explica cómo sale el aporte a salud en la nómina? A ver, ¿quién me dice cómo sale el aporte a salud de la nómina? Ese se saca del salario mínimo, profe, con el 4%. 4%. Muy bien, sí. Sí, Al igual a la de pensión. Muy bien. Resto con el del transporte y luego lo multiplico con el 4%. 4%. Entonces, quito del total de vengado, le quito el auxilio de transporte. Bien, quito el auxilio de transporte del total de vengado. Y entonces, eso lo multiplico por el 4% y me sale el aporte a salud. Muy bien. ¿Quién me explica cómo sale entonces el aporte a pensión? Lo mismo. Se coge el total de vengado, le quita el auxilio de transporte y lo multiplica el 4 por ciento. el 4 ¿por qué? Por ciento. Eso, muy bien. Porque una cosa es 4 por 1000 y otra 4%. Dos cosas distintas. Bueno, muy bien, 4%. Muy bien. Muy bien, correcto. Bueno, y entonces, ¿quién me explica cómo sacamos el neto pagado? ¿Cómo sacamos el neto pagado? Del total del devengado se le resta el total de deducción y nos da el neto pagado. Correcto. De deducciones. Correcto, entonces, total de vengado, le restamos el neto pagado y, las deducciones y tengo el neto pagado. Muy bien. Es muy importante que en la planilla de nómina pues aparezca o se le entregue al empleado una colilla donde quede pues registrado el que recibió el pago conforme, ya sea porque digamos el pago se transfiera por plataforma digital. Debe existir una colilla que el cual empleado firme que ha recibido conforme este neto pagado. Entonces debe existir. ¿Cómo? Comprobante de pago. El comprobante de pago. Correcto. Debe existir. Debería existir. Tendría que existir. Pero
cosas pasan. Yo les trato de mostrar lo que sería, digamos, como un orden coherente o como lo que sería, digamos, un proceso sano de trabajo en reporte de nómina, horas extras y más. Pero pueden ocurrir y están ocurriendo infinidad de cosas. Primero, en muchas partes existe una gran confusión todavía con el tema de la reducción de la jornada laboral. En otras partes se vulneran los derechos de las personas. En otras partes los valores salariales no concuerdan con lo que es el salario mínimo en Colombia. Está en 1.600.000 con el auxilio de transporte. Entonces se están haciendo pagos por debajo del salario mínimo. Entonces ocurren, digamos, uno no puede decir, digamos, inconsistencias porque pues a la final no sabemos la situación puntual de cada empresa. Pero como yo les dije al comienzo de toda esta temática, es muy importante cuando se va a ejecutar una labor, entonces tener todo el personal organizado, tener el personal listo. ¿Eso qué quiere decir? Que en cuanto a talento humano, administración del talento humano, entonces mi personal tiene adecuadamente un contrato de trabajo que respalda entonces la actividad que está haciendo y tiene unas, digamos, tiene una conciencia clara de cuáles son entonces sus derechos y cuáles son entonces, digamos, cuáles son esos pilares dentro del contrato laboral que lo sostienen. Entonces, ¿dónde va a ejecutar la labor? ¿Cuál es el valor que se va a pagar por su labor? ¿Cuánto se va a demorar su labor? ¿Cuál es el tiempo de ese contrato? Todo eso debe estar muy claro cuando se empieza a realizar un proceso o vamos a manejar un personal. No en todas partes, digamos, son juiciosos y existe una organización al respecto por muchas razones, que pues no vamos a enumerar acá, sino que ya, digamos, lo hemos dicho en otra ocasión. Este debería ser como el orden lógico en las cosas, o lo que deberíamos. Ya tendríamos que entrar a mirar circunstancias puntuales en empresas y modos, pues, digamos, de operación o modos, digamos, de procesos que se ejecutan y qué información es la que tiene el empleado. Digamos, empleados públicos tienen como otra estructura o tienen otro, digamos, si bien la estructura de la nómina es la misma, pero se basan como por otro tipo de normatividad. Esto que estamos hablando es directamente para empresa privada, ¿bien? Y empresa comercial, industrial, de servicios, empresa privada. Bueno, ahora hagamos un ejercicio y voy a borrar acá. Hagamos un ejercicio
trayendo información de horas extras. Vamos a ver qué tanto tenemos nosotros el concepto de horas extras. Y hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un recargo y una hora extra? ¿Será lo mismo? Profe, el porcentaje. El porcentaje. ¿Y qué pasa con el porcentaje? A ver. ¿Qué pasará con ese porcentaje? A ver, las veo muy calladas. La hora esa es del 25%, ¿no? Ojo, no estoy hablando de una hora extra puntual. Estoy diciendo qué diferencia podrá haber entre una hora extra y un recargo. Cualquier tipo de hora extra y cualquier tipo de recargo. ¿Cuál será la gran diferencia? ¿Es el porcentaje que se le suma o se le resta a las horas extras? Correcto. Entonces, a ver, los recargos se hacen solamente con el valor del porcentaje. Y la hora extra, entonces, el porcentaje se le suma al valor hora. Entonces, un recargo solamente maneja el porcentaje. La hora extra, ese porcentaje se le suma al valor hora. Esa es la diferencia. ¿Quién me dice? A ver a ver si estudiamos. ¿Quién me dice cuáles son entonces esos recargos que tenemos nosotros en nómina? ¿Cuáles son los recargos? Diurnos y nocturnos, profe. Diurnos y nocturnos. Tenemos entonces Recargo nocturno, nocturno, recargo tenemos dominical o festivo, recargo dominical o y tenemos festivo. El exacto, recargo nocturno en dominical y festivo. dominical o festivo, exacto. Entonces, tenemos recargo nocturno, recargo dominical o festivo, bueno, y tenemos recargo nocturno en un dominical o festivo. Entonces, hay 3 recargos. Bien. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Cuáles son esos porcentajes de hora extra? A ver, ¿cuál es el porcentaje de una hora extra diurna? 25%. 25%. ¿Y cuál es el porcentaje de una hora extra nocturna? 75%. Muy bien. Entonces hagamos volvamos aquí a la nómina. Voy a colocar por aquí a un ladito, digamos, vamos a decir
que Marjorie Cárdenas, voy a colocar aquí que Marjorie Cárdenas trabajó coloquémosle a esto hora extra diurna. Digámosle que Marjorie Cárdenas trabajó 2 horas extras diurnas. ¿Cuál es el valor hora con el cual vamos a liquidar las horas extras diurnas de Marjorie Cárdenas? Si estamos trabajando la reducción de la jornada laboral, ¿cuál sería el valor hora que vamos a utilizar para poder liquidar las 2 horas extras diurnas de Marjorie Cárdenas? ¿Cuál va a ser ese valor hora? ¿Cómo sacamos el valor hora para poder liquidar las 2 horas de Marjorie Cárdenas? A ver, Sería, ¿quién se aventura a hacer eso? sería 1.423.500. Sería, a ver, 1.400.000. Voy a poner esto más grandecito. Sí, profe, porque es que está muy chiquito. Me hubieran dicho que se están sacando un ojo ahí. Casi cierto. Claro, para que está pues el servicio, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién se le mide aventurarse en eso? A ver. Sería 1.423.500. 1.423.500. Su sueldo, ajá. Ahí sería dividido por 220. 1.423.500 lo divido entre ¿cuánto? Es el valor de hora, ¿no? Valor de hora. Sí, vamos a ver el valor de la hora. ¿Lo divido entre cuánto? 220, ¿no? Sí. Lo divido entre 220. 20 horas. Ahí me haría 6.470. Entonces me da 6.470. Bueno, y yo pregunto, ¿de dónde salieron esas 220 horas? ¿Eso de dónde salió? ¿Usted de dónde se inventó eso? Eso me salió de las horas del mes. Las horas del mes. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Son 44 horas semanales. Son 44 horas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Son 44 horas. Dividido entre 6. Entre 6 días. ¿Cómo llegamos? Entonces, Son eso. las 44 horas dividido entre los 6 días que da 7.33 horas diarias. Ajá. Entonces, Esas eso, 7. las 44 horas las dividimos entre 6 días, las distribuimos en 6 días a la semana, y eso me da 7 horas diarias. las horas diarias. Ajá. Y entonces, ¿qué Y ya pasó con después las horas? tomo las horas diarias
por los 30 días. Las horas diarias por los 30 días Que me da me dan 200. las horas, que esa me da las horas mensuales. Exacto, entonces esto me da las 220 horas del mes. Ajá. Entonces, para saber el valor hora, entonces, correcto, ese 1.423.500 lo divido entre las 220 horas. Eso me va a dar este valor hora. Muy bien, muchachas, muy bien. Excelente. Bueno, entonces, ya sé el valor hora y entonces, ¿a cómo queda el valor hora de la hora extra diurna? ¿A cómo queda el valor hora de la hora extra diurna? Este es el valor hora. ¿Y a cómo me queda el valor hora de la hora extra diurna? A ver, ¿quién se aventura? Al momento lo hemos hecho muy bien. Bueno, la hora La extra. felicito. No han quedado en vano, no han quedado en vano las otras clases. Dice, a ver. Hora Yo las necesito estas son pensando. 6.470, que sería Ajá, la hora, ajá, por... ajá, Se coge el valor hora, ¿no? Sí, el valor exacto. hora. El valor hora, ¿por qué lo voy a multiplicar? ¿Por cuánto? Por 1,25. Entonces lo voy a multiplicar por 1,25. ¿Por qué lo multiplico por 1,25? Porque le estoy sumando ese porcentaje, le estoy sumando el 25% al valor hora, ¿vale? Ujú. Entonces si lo multiplico de una vez por 1,25, tengo el valor hora. A lo que si yo digo que esto es igual el valor hora por el 25%, entonces este es ese 25%. Y si yo eso se lo sumo al valor hora, llego a ese mismo resultado. Entonces por eso aquí de una vez yo cojo el valor hora y lo multiplico por 1,25 de una vez, ¿vale? Entonces ya sé cuál es el valor hora. La hora extra diurna a esta persona le vale 8.088. Y entonces, ¿cuál es el total de la hora extra diurna? ¿Cuál va a ser el total? ¿Cuál va a ser el total de la hora extra diurna? ¿Quién se aventura a decir el total? Las veo calladas, a ver.
profe, perdón, me repite otra vez que es que me estaban pidiendo una cosa acá en la casa y me distrajeron. Claro. ¿Cuál es el total de las horas extras diurnas? ¿Cuál va a ser el total? Aquí mataron el tigre. No me vayan a decir Es que que le se van a cogimos miedo. en el cuerpo. ¿Ah? Pues, No me- ¿no es 16.176 por dos? O sea, coge y el eso valor de la hora por dos. Por 2 horas. correcto. Sí, Entonces, el valor de la hora por las horas que trabajó, que son 2 horas. por 2. Que me da Correcto. 16,176. 16, 176. Muy bien, muy bien. Entonces, para Marjorie Cárdenas, miremos agosto. Bueno, ya tenemos en blanco agosto. Entonces, Marjorie Cárdenas tiene un total de horas extras diurnas de 16.176. Entonces, aquí al total de horas extras, vamos a llevarle ese valor. 16,176. Muy bien. Entonces, aquí tenemos ese valor. Simplemente lo que hicimos fue copiar ese valor acá en el total de horas extras. Si Marjorie Cárdenas tuviese más horas extras, por algún otro concepto, tendríamos que totalizar esas horas extras para poder llevar el total acá. Pero en alguna parte tienen que estar discriminadas esas horas extras. ¿Dónde van a estar discriminadas esas horas extras? ¿En dónde deben de estar discriminadas? En el volante de pago. En el volante de pago. ¿Dónde en el volante de pago va ese total de horas extras? ¿Dónde deben de estar discriminadas esas horas extras? ¿Y bajo qué concepto? ¿Dónde debe estar expreso eso? En la ¿Dónde nómina. dijimos que va eso? Nómina. ¿Dónde hemos dicho? A ver. En el total de vengado. En el total de vengado. El total de vengado ya tiene como, digamos, ya totaliza y hace la resta de, bueno, en el total de vengado, perdón, totaliza todo lo que el empleado realizó, todo lo que se ganó por realizar ese trabajo en esos 30 días. Pero ahí no aparece discriminado Préstame el sus horas cargador. extras. Afuera. Ahí llevamos solamente el total, pero ahí no le aparecen discriminadas sus horas extras. ¿Dónde Sí, ya. deben estar discriminadas las horas extras? ¿Dónde estarían? ¿Dónde reportaríamos nosotros las horas extras? A ver, supervisores. Si tengo que reportar unas horas extra, entonces ¿dónde lo voy a hacer? ¿Aquí? En los días de trabajo. En los días trabajados. Pero los días trabajados son 30. ¿Dónde estoy reportando las horas extras? A ver. Recuerden que la semana anterior yo les envié un formulario de reporte de horas extras. Bien,
Entonces, por aparte, debe existir ese, ese formulario con base en lo solicitado por el Ministerio de Trabajo. ¿Qué solicita el Ministerio de Trabajo? Que en el reporte de horas extras debe existir el por qué. Se debe evidenciar, digamos, o se debe explicar cuál fuera la labor que se realizó. Entonces, en ese reporte de horas extras, ahí es donde nosotros vamos a llevar el total de las horas, cómo lo liquidamos, el valor de la hora y el total. En este formato, acá pues en la nómina o a la nómina le llevamos el total. La ropa de abajo no estaba así desordenada. Entonces llevamos nosotros el total de las horas extras. Bien, entonces debe existir un formato que en ese formato especificamos nosotros el reporte. En algunas, digamos, en algunas partes donde el supervisor pues no liquida la nómina, el formato es breve porque solamente es decir cuántas horas extras trabajó, si fueron diurnas o nocturnas, y el por qué o qué fue lo que se realizó. Pero en sitios donde entonces pues el supervisor liquida y liquida la nómina, pues entonces hay que hacer el cálculo. Fuera de eso hay que hacer el cálculo y traer a la nómina el total. Entonces, ese formato yo se los envié la semana anterior, o perdón, hace 8 días no tuvimos clase, la semana antepasada. Ahí en el grupo están todos esos formatos, entonces por favor vayan bajándolos. Ahorita les envío entonces vamos bajando toda la información para que la vamos entonces gestionando. Bien, aquí tengo el total de las horas extras. Vamos a hacer la nómina de Adriana María Polanco. Entonces vamos a decir que Adriana María Polanco trabajó, voy a abrir una columna acá. Voy a colocar la hora nocturna. Pongámosla como hora extra nocturna. Entonces digamos que Adriana María Polanco trabajó 3 horas extras nocturnas. Bien, pregunto, ¿cuál es el máximo de horas extras que puede hacer un empleado? 2 horas. 2 horas, muy bien. Vamos por ejercicio, digamos que vamos a colocarlo en 3 horas, por ejercicio, ¿bien? Bueno. Entonces digamos que trabajó 3 horas extras nocturnas. ¿Cuál es el valor hora? ¿Cuál es el valor hora con el que vamos a liquidar esta hora extra nocturna? 6.470. Muy bien. Entonces, el valor es el mismo. ¿Por qué? Porque pues estamos trabajando con base en 220 horas mensuales.
Muy bien. Entonces este es el valor hora. ¿Cuál es o cómo queda entonces el valor hora de mi extra nocturna? Entonces, ¿cómo queda el valor hora extra nocturna? Ese es por el 1.75. Entonces, este valor hora por 1.75. 75. Muy bien. Entonces, el valor hora nocturno queda en 11.323. Ujú. Y entonces, ¿cuál es el total De ahí de horas sería extras? 11.323 por las 3 horas extras que realizó. Por las 3 horas. Muy bien. Entonces, este total lo llevamos a Adriana María Polanco en el tema de horas extras. Entonces, resulta que Adriana María Polanco trabajó un total de horas extras de 33.969 pesos. Bueno, entonces vamos a llevar a Marjorie Cárdenas y a Adriana María Polanco, vamos a llevarlos al mes de agosto. Entonces me voy aquí a la nómina, elijo el mes de agosto, aquí ya tenemos el mes de agosto. Entonces vamos a buscar cuál es el nombre de la primera empleada. ¿Cuál era el nombre de la primera empleada? ¿Quién se acuerda? Marjorie. Marjorie. Muy bien. Entonces vamos a llevar a Marjorie. Entonces aquí ya me apareció el valor de las horas extras de Marjorie. Tengo el auxilio de transporte. Simplemente voy a dar clic en aceptar. ¿Cuál es el nombre del otro empleado? Luz Marina. Polanco. Polanco, muy bien. Adriana María Polanco, muy bien. Entonces, aquí tengo Ana el María. total. Adriana María Polanco, muy bien. Entonces, aquí tengo el total de las horas extras de Adriana María Polanco. Le voy a dar clic en aceptar. Y miremos cómo me quedó agosto. Entonces, aquí abajito, en la ficha correspondiente a agosto, le doy clic ahí. Y aquí tenemos entonces a Marjorie Cárdenas y a Adriana María Polanco. Tenemos los días trabajados, las horas extras y tenemos entonces el total de vengado de cada uno de ellos. Como aquí hay horas extras, esas horas extras hacen parte del salario. Entonces a ese total de vengado para el aporte a salud le descontamos el auxilio de transporte y lo multiplicamos por el 4%. Y aquí me da la planilla, ya me da el valor. Lo que yo quiero es que ustedes sepan de dónde sale este valor, de dónde sale este dato. Este dato sale de coger el total de vengado, restarle el auxilio de transporte y multiplicarlo por el 4%. De todas maneras, los que tienen Excel pueden
darle clic acá y aquí arribita les va a aparecer la fórmula. Pero los que no tienen Excel necesitan saber de dónde sale esto. Entonces, al total de vengado le resto el auxilio de transporte, lo que me da, lo multiplico por el 4%. Y así se configura entonces el aporte a salud, el aporte a pensión. Las deducciones, entonces, simplemente el dato que está acá es sumar el aporte a salud y el aporte a pensión. Sumo las dos deducciones, eso me va a dar un valor, y el total pagado será entonces el total de vengado menos las deducciones. Entonces aquí ya tengo la nómina para estos empleados. Este formato de nómina es muy completo en cuanto a que en esa parte de abajo me va a dar a mí el total de la nómina de los empleados, me va a dar a mí el total de las horas extras, me va a dar a mí el total de las comisiones, me va a dar a mí el total del auxilio de transporte. Con esos datos, entonces vamos a mirar de esa nómina cuánto se debe apropiar, el patrón cuánto debe apropiar para poder hacer una, digamos, hacer las respectivas liquidaciones de cesantías, prima, vacaciones, intereses a las cesantías. Entonces, de una vez me dice acá, las cesantías, cuánto es la apropiación del total de la nómina, cuánto la nómina debe apropiarse de sus cesantías, cuánto del total de la nómina se debe apropiar para la prima y cuánto del total de la nómina se debe apropiar para las vacaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que estos valores que están aquí abajo, esos valores son los que debe tener el empleado de esa nómina, o por cada nómina tener apropiados para poder liquidar adecuadamente un empleado cuando llegue el momento. Es lo que debe tener adicional de la nómina. Y obviamente aquí tenemos los la seguridad social que compartimos con el empleado, que comparte el patrono con el empleado. Entonces, del total de la nómina, ¿cuánto debe pagar entonces el empleado, el patrón por salud? ¿Cuánto debe pagar la empresa por pensión? Y caja de compensación familiar y el Instituto de Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces esta nómina de una vez me da los valores que obviamente, o apropiaciones que hace la empresa como pago total. Quiere decir que por una nómina de 2 empleados, la empresa debe apropiar más o menos 1.600.000 pesos, adicionales a los 3 millones que debe pagar de nómina. Adicional debe apropiar 1.600.000 pesos para temas de seguridad social y temas de liquidaciones. Entonces, esta plantilla pues nos da la visión global como empresa, cómo son los pagos que tenemos que realizar. De la plantilla, como la plantilla tiene
automáticamente sus valores. Lo que me interesa es que nosotros aprendamos a ejecutar una nómina, bien, a ejecutar la parte de estructura básica de la nómina, es decir, de dónde sale el devengado, de dónde salen los aportes a seguridad social y cómo se configura entonces el total pagado a un momento a un empleado. Y me interesa también que nosotros tengamos como claros los conceptos que hemos visto respecto al tema tan álgido de horas extras. Y he notado pues que sí les quedó como bastante claro ese tema de reducción de la jornada laboral y cómo llegamos nosotros a las 220 horas mensuales para poder tener el valor hora para hacer este tipo de liquidaciones. Entonces, esta planilla nos sirve a nosotros de soporte, para el tema pues de liquidación de nómina. Enseguida yo les voy a enviar al grupo este formato, ¿vale? No lo vayan a dejar perder. Les voy a enviar este formato y les envío un pequeño ejercicio para que lo realicen ya sea manual o ya sea aquí mismo en la nómina. Esta nómina lo bueno que tiene es este formulario que tiene aquí al comienzo, que dice nómina, donde usted puede colocar los datos y los datos automáticamente van a cada hoja donde se necesita. Bien, pero obviamente aquí donde dice empleados, debo entonces registrar los datos que necesito para la liquidación de ese mes, ¿sí? Entonces, lo que no tiene esta planilla es entonces la liquidación del tema de horas extras. Lo tenemos que hacer manualmente. Bien, entonces les envío esta planilla y un ejercicio para que trabajemos. Y ya la próxima, dime. Una preguntita, y en tema, digamos, aquí en en la nómina, cuando hay una persona con una incapacidad. Cuando yo tengo acá el reporte de incapacidades, lo que pasa es que aquí en esta nómina, esta es simplemente la nómina de, digamos, pago neto, pago del mes. La nómina acá no tiene el reporte de incapacidad. Ya que tú lo estás diciendo, entonces le voy a hacer un pequeño ajuste para que entonces miremos cómo reportamos una incapacidad. Bien, el tema, digamos, es más o menos simple, más o menos. La incapacidad, pues entonces, digamos, si toda la incapacidad está soportada, entonces, ¿quién paga la incapacidad? Luisa, ¿quién paga la incapacidad? La ARL. Entonces, la paga la EPS o la ARL. Bien, la EPS paga la incapacidad. ¿A quién le paga la incapacidad? A la empresa. A la empresa. Muy bien. Entonces, igualmente, yo acá pago la nómina. Igualmente acá hago el reporte de nómina y pago la nómina. Pero esa incapacidad la paga ya entonces, la
La EPS o la ARL la paga la empresa. Bien, Okay. yo simplemente acá, si necesito descontar, ¿por qué le descontaría yo a un empleado? ¿Por qué le descontaría yo aquí un día de trabajo? ¿Por qué le descontaría un día de trabajo al empleado? Porque el empleado no justifica la Porque el empleado, el correcto, ausentismo, no no justificó, justifica su es ausencia. exacto. El empleado no justifica, no hay una justificación como tal de la ausencia, entonces tengo que hacerle una, tengo que hacerle una deducción. Ahí es donde se Entonces, le descontaría el día y el dominical si no presenta un soporte, ¿sí? si no presenta un soporte, entonces les cuento un día de trabajo, correcto, porque no tiene ningún tipo de soporte y los soportes no son de médicos particulares, los soportes no son del familiar de la casa, el soporte no es que el médico comunal, el soporte es directamente una incapacidad de la EPS, ¿vale? Entonces, por eso digamos, por eso el empleado se afilia. Entonces yo no puedo decir, vea, yo no vine porque estaba muy enfermo, pero y entonces, ¿dónde se encuentra la evidencia o el soporte de eso? En una cita, en una EPS, y en la EPS entonces le generaron una incapacidad. Pero ¿qué pasa a muchas personas? Muchas personas van a la cita a la EPS, les mandan un X o Y medicamento, pero nunca hay digamos, un reporte de la incapacidad o no hay una transcripción de la incapacidad, nada por el estilo. Entonces, por eso, a pesar de que la persona, digamos, fue o tiene una fórmula, le descuentan el día. Por eso hay que ser muy claro con la gente. Si existe de pronto una dificultad, tiene que existir un soporte. ¿Cuál es la dificultad? Una enfermedad y hay que existir un soporte. Si se presenta algo ya de fuerza mayor, primero hay que llamar a la empresa y reportar. Muchas personas se quedan calladas, no reportan, no dicen nada, no aparecen. Algunos se dan el lujo de no aparecer 2 días y después llegan como si nada. Y la gente quiere que no les haga nada, no les genere ninguna deducción. Eso afecta las labores de la empresa. Dime. Como hay empresas de que no aceptan incapacidades con médico, ¿cómo se llama? El médico, digamos médico familiar, por decir algo, pues médico externo. Sí, es que no se aceptan. Un médico, digamos, usted le da una incapacidad, un médico por su casa, no se acepta, porque la empresa pierde ese día, pues usted le va a pagar a ese empleado ese día, pero ese día él no lo trabajó. ¿Quién le paga eso a la empresa? Nadie. La empresa se tiene que asegurar. Entonces, por eso, si hay una incapacidad, pues entonces esa incapacidad viene de una EPS y por eso se afilian los empleados. Entonces, no se acepta una incapacidad distinta a que no sea la EPS requerida. Por eso es muy importante cuando se arranca, digamos, el proceso, tener debidamente organizado el grupo de empleados. Entonces, todos tienen
el contrato, todos están afiliados al sistema de seguridad social, todos tienen su ARL, está listo y arrancamos. Muchas personas empiezan a trabajar largos periodos de tiempo donde no tienen esa información, donde no aparece o no se ha firmado bajo ningún aspecto esa información. Entonces también existe ahí un gran riesgo, porque entonces no saben si están afiliados o no. ¿Cuál es la forma uno de saber si está afiliado o no? Usted le da, digamos, se enferma, usted va a la EPS que supuestamente usted tiene, y en la EPS le dicen que su empresa no ha realizado ningún tipo de pago, que usted está desvinculado del sistema. Entonces, ahí es donde uno desafortunadamente se viene a dar cuenta que uno no ha sido afiliado al sistema de seguridad social. Por eso es muy importante desde el comienzo, pues tener todo este tipo de cosas claras con el contrato de trabajo. Profe, Y dime. Sí, porque en ocasiones usted va al hospital y allá le dicen, no, usted es contributivo, usted es subsidiado. Sí, claro. En el manejo de RIPS, a uno, precisamente por eso le dicen a uno, vaya y facture. Eso es un proceso en el que la primera parte es precisamente realizar una comprobación de derechos suyos. Entonces a usted le solicitan la cédula y con eso verifican si usted es contributivo y subsidiado y si está activo en este momento en ese régimen. Es decir, si es contributivo, entonces la empresa pues entonces lo tiene afiliado al sistema y está realizando los pagos. Bien, si es subsidiado, pues entonces el Estado está a cargo suyo, y usted está activo en el sistema. Entonces, por eso ese momento que se llama el RIPS, que es como la verificación de los derechos suyos, pues entonces en ese momento uno sabe técnicamente si sí o si no está afiliado. Entonces muchas personas se dan el golpe ahí, cuando llegan a ese momento y tienen la urgencia, se dan el golpe de que resulta que no están afiliados absolutamente a nada. Y cuando uno no está afiliado, entonces la IPS le cobra a uno el valor completo. Si uno va a solicitar el servicio, le cobran a uno lo que se llama tarifa plana, o sea, la tarifa normal para personas no afiliadas, bien, sin ningún tipo de descuento ni ningún tipo de subsidio. Eso es lo tenaz, y ahí vienen los problemas. Entonces, por eso, desde el comienzo, son cosas que hay que tener claras. Bueno, ¿cuál es mi EPS, dónde he sido afiliado? Si mis derechos están activos o no. Todo eso es necesario saberlo, y uno pues tiene el derecho a preguntar, y se supone que cuando usted firma el contrato de trabajo, pues digamos, esos derechos van por consiguiente. Entonces hay que preguntarlos. Bien. Bueno, compañeros, entonces, no siendo más por el día de hoy, ya tenemos nuestra última sesión de trabajo, donde vamos a mirar un poquito los factores de riesgo. Entonces sí les pido el favor de que la próxima sesión de clase estemos todos para que logremos terminar con ese factor de riesgo y la matriz de proximidad de los insumos químicos, y terminamos entonces el proceso de capacitación, que deberíamos pues de haberlo terminado hace ya como 15 días, pero como hemos tenido una serie de cortes donde algunos pues hemos tenido que cancelar porque algunos no han podido o nunca llegamos al tema de clase, entonces
la próxima sesión tratemos de estar todos para que los compañeritos que vienen desde el comienzo pactemos el tema final. Diana Vélez y Adriana María, que son las últimas compañeras que se anexaron, entonces vamos a hacer la parte que nos falta al comienzo, que es la parte de planeación, que es la parte que a ustedes les falta, y ya pues miramos cómo la vamos a tomar, ¿vale? Cómo la organizamos. Pero el resto sí estemos para que podamos pactar cómo vamos a hacer la última evidencia de trabajo, ¿vale? Bueno, compañeritos, muchas gracias por la asistencia el día de hoy, muchas gracias por la participación, y entonces Dios mediante nos vemos próxima semana, ¿vale? Un abrazo para todos y una feliz noche. Listo, profe, que tengan buena noche. Lo mismo. Para todos. Chao. Buenas noches. Chao. El amor. Feliz noche.